En el cuadro sinóptico que está a mis espaldas, intentaré explicarte de la forma más breve y clara posible las características de las tres propuestas narrativas que surgen en América Latina. Para ello, es importante que conozcas primero el contexto de América Latina y que tú sepas o que recuerdes que este territorio que abarca de México hacia abajo la mayor parte de los países sudamericanos pasaron por un trance de conquista. Estos países fueron conquistados por pueblos europeos, llámense franceses, españoles o portugueses, pero pasaron por esa situación, lo cual implicó que se diera un proceso de mestizaje. El mestizaje recuerda que se refiere a la mezcla de razas, pero no solamente se mezcla la raza como tal, sino también la cultura de los pueblos e incluso la forma de pensar. Asimismo, no puedes perder de vista que nos heredaron la religión católica, lo cual a su vez implica un sincretismo. El sincretismo se refiere a esa mezcla que hay entre los pensamientos, las creencias y la cultura. Un ejemplo claro de esto es la ofrenda de Día de Muertos, que nosotros acostumbramos actualmente en México. Recuerda que en esa ofrenda a veces incluimos aspectos religiosos como poner la imagen de algún santito o poner la fotografía de aquel ser que ya no está. Incluso las veladoras vienen más de la religión católica y tienen un significado más religioso que prehispánico. Asimismo, este mestizaje o esta conquista da pie a la multiculturalidad. Como su nombre lo dice, la multiculturalidad implica enfrentarte a diversidad de formas de pensar en un mismo territorio. Pensemos primero en nuestro país. Dentro de México encontramos lugares en los cuales todavía habitan indígenas que preservan tal cual en su origen sus tradiciones, sus costumbres e incluso su lengua. Eso es la multiculturalidad. Tienen una forma diferente de pensar a la de una persona que vive en la ciudad, o tradiciones completamente diferentes. En cambio, las personas que viven en el norte de la República, por ejemplo, se ven muy influenciadas por la cultura norteamericana y han adoptado muchas características de esta cultura, formas de pensar y tradiciones. Eso es la multiculturalidad. Y lo interesante es que no solamente existe en nuestro país, sino también en todo este territorio latinoamericano, ya que pasaron por esa situación de la conquista. Asimismo, no puedes perder de vista la visión maravillada que tiene el europeo con respecto a América Latina. Los ecosistemas, muchas especies animales y la forma de vivir que tenían aquí los indígenas no se asemeja a nada de lo que ellos hayan visto antes. Entonces, cuando llegan a territorio americano, pues ellos quedan con una visión maravillada y todo eso lo plasman por escrito, porque para ellos es totalmente nuevo lo que están viendo. A partir de esto, surgen varias propuestas narrativas. Vamos a abordar tres principalmente: el realismo mágico y la literatura fantástica. Traté de resumirte en 2 o 3 características cada una de estas propuestas para que te resulte un poco más sencillo de comprender y para que no te confundas tanto. Empezamos por el realismo. Como su nombre lo dice, se va a pegar más a la realidad. Va a manejar descripciones minuciosas de tal manera que tú puedas conocer al personaje y tú puedas imaginarlo de la manera más clara posible en tu mente. Asimismo va a plantear personajes que estén apegados a lo real. Hace poco tú leíste el cuento de La Noche de los Feos y en él te plantean 2 personajes que pertenecen a la realidad. No pierdas de vista que el cuento siempre es ficción, siempre es extraído de la imaginación y esa historia es ficción. Sin embargo, los personajes que plantea pueden pertenecer a la realidad porque existen personas que han pasado por accidentes, que están quemadas de la cara o alguna operación, pues los ha dejado con alguna situación en su cara que a su vez se refleja en el rechazo de la sociedad. Entonces, son personajes que se asemejan a la realidad y la historia se desarrolla en espacios reales, como el cine, como el apartamento, ¿de acuerdo? Eso es el realismo, algo que se apega a la realidad, aunque sea una historia de ficción. Después tenemos el realismo mágico, que es una mezcla de lo real y lo mágico, como su nombre lo dice. Va a manejar exageraciones y personajes con cualidades irreales. A lo mejor utiliza un personaje que pertenece a la vida real,
Puede ser un animal, puede ser una persona, pero realmente existe. Sin embargo, en el momento que le atribuyen alguna característica fuera de lo normal o algún poder sobrenatural, en ese momento se convierte en realismo mágico, porque ya es una mezcla entre lo real y lo irreal. Y finalmente tenemos la literatura fantástica, que como su nombre lo dice, se va a enfocar más en los hechos fantásticos. Plantea sucesos irreales como algo verosímil y trata de crear desconcierto en el lector. Cuando hablamos de verosimilitud, nos referimos a que la narración se va a dar de una forma lógica y coherente, a pesar de que va a manejar personajes a lo mejor ficticios, sobrenaturales y mágicos. La historia va a tener en sí misma una coherencia y va a tener un sentido. A eso se refiere la verosimilitud. Y finalmente vamos a ver un ejemplo muy sencillito para que esto te quede un poquito más claro. Si yo busco un personaje que pertenezca al realismo, a lo mejor pienso en una niña. Podemos anotarlo aquí. Y si me piden que piense en un personaje que pertenece a la literatura fantástica, a lo mejor pienso en una sirena, ya que es un ser que no existe. La niña existe, la sirena no. Y en el momento en que yo mezclo ambos personajes en una narración, o en uno solo, se va a convertir en realismo mágico. Por ejemplo, si digo que aquella niña cuando entraba al mar se convertía en sirena, entonces ya estoy manejando el realismo mágico. Espero que con esto te haya quedado un poquito más claro en qué consiste cada propuesta narrativa. Muchas gracias por tu atención.